¿Qué tal, chicos? Nuevamente Hugo del Águila, profesor de Economía, para continuar con las semanas que nos toca. En esta oportunidad hablaremos de la semana 16. ¿Y qué nos toca hablar en esta semana 16? Básicamente lo que es la contabilidad y las cuentas, las diferentes cuentas que se manejan en el sector público. Y empecemos con el tema de el sistema de contabilidad nacional. Ese sería el título general de esta semana, la contabilidad nacional. La contabilidad nacional. Ya hemos visto en clases anteriores lo que son los presupuestos, lo que son los ingresos y lo que son los gastos del sistema y del sector público. Ahora hay que hacer un registro de eso. De alguna manera hay que saberlo registrar. De alguna manera hay que sacar información de algunas variables importantes dentro de la economía. Y es ahí donde entra la contabilidad nacional, el sistema de contabilidad nacional. Vayamos a definir qué es esto específicamente. Es el conjunto de normas, procesos, leyes, instituciones que se encargan de tema de contable y estadístico dentro del territorio nacional, tanto el sector público como el sector privado. Entonces estamos hablando de normas, leyes, procesos, procedimientos estadísticos y contables, que son aplicables dentro del país, tanto para el sector público como para el sector privado. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace la contabilidad? Permite la medición de diferentes factores o agentes dentro del territorio nacional y fuera del territorio nacional. Miden y describen las diferentes actividades económicas que se realizan dentro de nuestra economía y también fuera de la economía. ¿Y qué variables o qué cuentas tenemos para realizar esas mediciones? Por ejemplo, tenemos el PBI, que lo vamos a ver dentro de un momento. Podemos mencionar también el tema de los índices del precio al consumidor. También podríamos mencionar el tema de la inflación. Otra variable que también es muy importante es la balanza de pagos. El empleo, el tema del desempleo, la renta nacional, el gasto público. Es decir, cómo yo contabilizo, cómo yo registro, cómo yo mido los diferentes movimientos que se realizan en mi economía, dentro del territorio nacional y fuera del territorio nacional. Esta contabilidad es aplicable tanto para empresas nacionales como para empresas extranjeras o empresas privadas. ¿Cuál es la importancia de la contabilidad? Permite para el Estado peruano tener un registro de cómo van las actividades y de alguna manera esta información servir de importancia para tomar medidas correctivas en el caso del PBI, en el caso del índice de precio del consumidor, para ver si de alguna manera están subiendo los precios, puede haber inflación, en el caso de la balanza de pagos, para ver si estamos de alguna manera en déficit, estamos en superávit, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, al hablar de las cuentas nacionales, al hablar de la contabilidad nacional, este es elaborado por un organismo público, que en este caso es el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Él es el ente único que se encarga de la elaboración de las diferentes cuentas. Estas cuentas a la vez sirven de información para diferentes instituciones públicas o privadas que así lo necesiten. ¿Qué otra cosa más? Podemos hablar de la contabilidad o el sistema de contabilidad nacional. Permite registrar esas transacciones que se están dando dentro de la economía, esos movimientos que se están dando dentro de la economía y que de alguna manera afectan a nuestro país, afectan a nuestra economía. Vamos a hablar un poquito más acerca de la contabilidad o el sistema contable nacional. ¿Cuáles serían los objetivos? Porque ya hemos visto quién se encarga de elaborar, qué cosa es y qué miden. Y de alguna manera hemos visto algunas variables. ¿Cuáles son los objetivos de esto llamado sistema de contabilidad nacional? El primer objetivo vendría a ser con armonizar y homogeneizar las cuentas nacionales. ¿Por qué es importante esto?
Porque si no hay un reglamento, no hay una ley que establezca cuál va a ser la contabilidad que es general, que todas las empresas, instituciones deben cumplir, ¿qué es lo que pasaría realmente dentro del territorio nacional? Cualquiera haría cualquier cosa. Yo registro como me venga en gana, yo sinceramente hago los números o registro o pongo las cuentas que yo considere que son necesarias. Entonces, el sistema de contabilidad nacional tiene como principal objetivo armonizar y homogeneizar lo que son las cuentas dentro del sector público y el sector privado, para que haya una estandarización de criterios, para que haya una estandarización en lo que es la elaboración de estas diferentes cuentas. Otro objetivo muy importante de las diferentes cuentas nacionales es básicamente que permiten el consolidado en una sola cuenta. Las diferentes cuentas, las diferentes variables macroeconómicas que vamos a ver dentro de un momento, permiten al Estado peruano tener un consolidado en un documento único de cómo va la realidad del país. Y esto es básicamente la cuenta general de la República. Un consolidado único en la cuenta general de la República. Este es un documento en donde se consolida todos los movimientos que suceden dentro de nuestra economía. Toma información de las diferentes cuentas, la consolida y de alguna manera nos muestra a grandes rasgos cómo va la economía de un país, desde diferentes aspectos, desde diferentes criterios. Y por último, podemos mencionar que como un objetivo de las diferentes cuentas nacionales es brindar información. ¿Cómo sé que estamos en un proceso de inflación? ¿Cómo sé que mi PBI ha subido o bajado? ¿Cómo sé que hay empleo o desempleo? ¿Cómo sé que tengo una balanza deficitaria en lo que es la balanza comercial? Teniendo información necesaria. Y esta información es utilizada por los diferentes organismos, instituciones, empresas que así lo necesitan. Y es, de alguna manera, a través de estas cuentas que podemos darnos una realidad de lo que está pasando y tomar las medidas correctivas. Entonces, al hablar del sistema de contabilidad nacional, es básicamente las cuentas que registran todos los movimientos, transacciones que se realizan dentro de una economía. Involucran operaciones dentro y fuera del país. ¿Quién se encarga de elaborar estas cuentas? El INEI, que es una instancia, una institución pública del sector público. ¿Qué variables de alguna manera podemos mencionar? El PBI, el índice de precio consumidor, la inflación, la balanza de pago. Al hablar de objetivos, armonizar y homogeneizar la contabilidad. Es decir, todos hacemos el registro de una manera. Todos tenemos las cuentas de una manera. Es decir, uniformizamos el registro de toda esta información. Y para el Estado peruano, ¿para qué le sirve? Para homogeneizar y consolidar todas estas cuentas en un documento único que se llama la Cuenta General de la República y darnos una vista, una visión de cómo está la economía de un país desde diferentes aspectos, desde el empleo, desde el desempleo, desde la inversión, desde la producción, desde los ingresos, desde la renta, etc. Y dar información. Si yo no tengo información, no sé lo que pasa en el país. Es muy importante tener información precisa, confiable, ordenada y a tiempo. Y eso es lo que brindan las cuentas nacionales. Y empecemos con algunas de ellas. La primera y la más común es el PBI. ¿Qué entendemos por el PBI? Algo que generalmente lo hemos escuchado mucho. El PBI básicamente viene a ser la producción bruta interna. Esa es básicamente su definición. El producto bruto interno o sencillamente la producción bruta interna. Entonces vamos hablando algunas definiciones del PBI. ¿Qué podemos hablar del PBI? Es la producción, ¿sí? Es la producción de bienes y servicios que se producen, se elaboran dentro del territorio nacional. Y esta producción tiene una característica. Mide la producción de bienes y servicios en valor monetario de los bienes y servicios finales
dentro del territorio nacional, elaborado por empresas peruanas o extranjeras. Entonces, acá me interesa saber cuánto es la producción dentro de mi territorio nacional para los peruanos y para los extranjeros que están acá viviendo o residiendo o ejerciendo actividades económicas. ¿Qué otra cosa más podemos hablar del PBI? No incluye los bienes intermedios. Y también los bienes primarios, pues, definitivamente. Ya. Y demos un ejemplo ahí, un repaso. El PBI mide la producción de bienes y servicios, por ejemplo, ¿qué puede ser un bien? Una gaseosa, un carro, una medicina, servicios, una asesoría, un corte de cabello, finales, por eso se dice la producción de bienes y servicios finales, dentro del territorio nacional, para uso dentro del territorio nacional, de peruanos, de empresas peruanas o empresas extranjeras. Y esta medición se realiza durante un periodo de tiempo. El periodo de tiempo es anual. Hay algunas exclusiones que se hacen dentro de esta medición. No incluye los bienes intermedios o los bienes primarios, es decir, aquellos bienes que me sirven para fabricar un producto o un servicio final. No están incluidos en la contabilidad. ¿Y cómo hago la contabilidad de esto? Básicamente hago el conteo monetario de esos bienes o servicios a valor de mercado, en el valor de mercado, y hago la contabilización respectiva. Entonces, pongamos un ejemplo. Soy una empresa que me dedico a hacer motores, diferentes tipos de motores. Uno de ellos son motores para autos. Yo como empresa vendo mis motores a otra compañía. Y esta compañía se encarga de elaborar, fabricar autos, productos finales. Entonces, dentro del registro del PBI, ¿cuál de las dos empresas, cuál de las dos producciones de estas dos empresas se registraría? Yendo a la definición, en la definición decimos productos, bienes o servicios finales. ¿Cuál de las dos compañías elabora un bien final? La segunda, ¿verdad? La que elabora autos. Entonces, la producción, el valor de ese auto es un bien final. Ese valor se incluye dentro del PBI. La empresa que fabrica motores, al ser el motor un bien intermedio que se utiliza en la fabricación de un auto, ese valor de ese motor no está incluido dentro de la contabilización del PBI. ¿Sí? Muy importante, al hablar del PBI, podemos decir que el PBI mide en lo que es el desarrollo, el crecimiento y el nivel de pobreza dentro de un país. El desarrollo, el crecimiento y el nivel de pobreza dentro de un país. ¿Pobreza cómo? Si un país produce más, ¿qué significa? Que hay más gente trabajando, hay más personas trabajando. Y por ende hay más personas que están dentro del sistema laboral. Si hay más personas que están dentro del sistema laboral, hay más personas que están ganando ingresos. Y si ganas ingresos, cubres necesidades. Y al tener ingresos para cubrir necesidades, satisfaces tu canasta de consumo. Y al satisfacer tu canasta de consumo, ¿qué es lo que pasa? Te alejas de esas carestías que a veces surgen por no tener ingresos y hacen que no satisfagas correctamente tus necesidades básicas, elementales, alimentarias o la canasta de consumo en forma general. Listo. Entonces, ya hemos visto lo que es el PBI. Ahora, para elaborar el PBI tenemos 3 métodos y eso es un poco lo que vamos a ver en esta parte.